Si quieres aprender todo sobre las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, cómo fueron creadas, cómo fueron utilizadas, mi libro Átomo como arma es para ti. ¿De acuerdo? Venta en Wiclap y también en Amazon, pero si quieres tu copia autografiada, solo mándame un correo aquí con tu código postal para que pueda calcular el envío. Una pregunta más aquí de uno de nuestros miembros, esta vez de Luis Sergio Grossi, que mandó esto, mira. Buenos días, mi estimado. ¿Cuál es tu opinión? En la hipótesis de que si los alemanes hubieran ocupado Moscú antes del invierno más riguroso, ¿cuál habría sido el desenlace de la Operación Barbarroja? Y tal vez la guerra en su totalidad podría haber sido diferente. Podría haber tenido un desenlace distinto. Un abrazo. Tomar Moscú antes del invierno, para mí, esa es mi opinión, ¿de acuerdo? Para mí, tiene que ser una ventana de tiempo específica. No puede ser cualquier ventana, ¿verdad? O sea, si no es en lo más riguroso del invierno, como dijo Grossi aquí, podría haber sido, por ejemplo, en noviembre al inicio del invierno. Creo que no cambiaría nada, ¿ok? O cambiaría muy poco, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque yo pongo así una fecha muy importante a mediados del segundo semestre de 1941 como un verdadero punto de inflexión, ¿no? Esa fecha es el 7 de octubre de 1941, porque en esa fecha, el 7 de octubre de 1941, en medio de esa avalancha que era la Operación Barbarroja, además el avance alemán contra Moscú. Tuvimos allá en Washington la firma de la adhesión de la Unión Soviética al programa Lend-Lease, ¿verdad? Y entonces te voy a decir lo siguiente. Sé que pueden estar pensando, ¿verdad? Pero Lend-Lease no influyó en nada en 1941. Calma. El Lend-Lease fue llegando gradualmente, ¿verdad? Poco a poco. Realmente llegó con fuerza al final de 1942, principios de 1943. Pero no es eso, pues, ¿verdad? Yo no me refiero a eso. Me refiero a la escuela Bora, la escuela política que Stalin empezó a disfrutar a partir de esa fecha. A partir de esa fecha, Stalin estaba mucho más tranquilo para emplear todas sus divisiones de reserva y todos sus depósitos de municiones. Todo lo que tenía en la línea de frente porque sabía que venía mucho más para él. No sabía cuándo, pero sabía que venía. Entonces, a partir de ahí, Stalin logró no solo solidificar su posición como líder en el contexto de la Unión Soviética, sino también dar más libertad a los comandantes de la línea de frente, como Georgi Chukov, quien organizó la defensa de Moscú. Le dio más libertad al tipo para que pudiera plantarse y decir, mira, no nos vamos a ir de aquí, no importan las bajas y no importan las pérdidas. ¿Cierto? Entonces es lo siguiente, creo que si la toma de Moscú ocurre después de eso, digamos unas semanas después, creo que no va a cambiar mucho, no. Os alemães vão tomar a cidade. La situación de la Unión Soviética se va a extender hasta 1942. Y es muy posible que tengamos un desenlace similar al que tuvimos en nuestra línea de tiempo, con alguna diferencia, con algunos meses más, tal vez. Voy a hablar, claro, de la importancia logística de Moscú para la coordinación del esfuerzo de guerra soviético. Pero vamos a ver que la cuestión política del alto mando aquí influye mucho en el impacto de cómo se ve una noticia como esta, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en nuestra línea del tiempo, el 7 de noviembre, 30 días después de la firma, el 7 de noviembre, Stalin hizo un desfile de tropas aquí, las tropas que habían llegado de Siberia, ¿verdad? Hizo un desfile con esas tropas aquí en la Plaza Roja y esas tropas entonces siguieron al frente de batalla, saliendo de la Plaza Roja, marchando en la dirección que ven en la foto, ¿verdad? En dirección a la Catedral de San Basilio y pasan por ahí. Se dividen, creo, pero la mayoría pasa entre el Kremlin y la Catedral de San Basilio. Hay un puente grande ahí. Bueno, ¿qué pienso, amigo? Creo que si esa caída de Moscú hubiera ocurrido antes de la firma del Lend-Lease, sí podría haber tenido una influencia mucho mayor en el desarrollo de los acontecimientos, ¿vale? Y entonces tienes que entender lo siguiente.
La Unión Soviética en ese ínterin antes de la firma del Lend-Lease no tendría una relación tan sólida con los Estados Unidos. Esta foto aquí, por ejemplo, muestra a Vyacheslav Molotov cuando hizo el primer viaje de un líder soviético a de un líder soviético a los Estados Unidos en mayo del 42. Molotov fue a hablar con Roosevelt en nombre de un país que apenas tenía reconocimiento por parte de los Estados Unidos en los años anteriores. Entonces, la situación de la Unión Soviética en este periodo aquí ya era mucho más sólida. Pero, ¿qué sería de la Unión Soviética en un periodo anterior a esto, verdad? Quiero mostrarte el mapa de la Operación Barbarroja para que entendamos a dónde quiero llegar. Ustedes están viendo aquí la línea de inicio de la ofensiva, el día 22 de junio, y aquí esta línea sólida azul, el día 25 de agosto. Eso todavía es el final del verano, amigo, de verdad, todavía es el final del verano. Y mira aquí cómo está Moscú, déjame hacer un zoom aquí para que lo vean. En esta área de aquí de operaciones del Grupo de Ejércitos Centro, ¿verdad? Mira cómo el Grupo de Ejércitos Centro, entre esta línea y esta línea, aquí cómo avanzó de manera así brutal. Cómo avanzó de forma casi imparable, ¿verdad? Hasta capturar Smolensk. Y Smolensk es capturada el día 31 de julio. Es que Smolensk es capturada. Mira esto aquí, Smolensk. Smolensk era considerado, ¿verdad?, en la planificación militar alemana, como la mitad del camino entre el punto de partida y Moscú. Vean aquí, miren, una línea. Traza una línea desde Subalk aquí, pasando por Smolensk hasta llegar a Moscú. Ustedes pueden ver que, en la práctica, no es exactamente la mitad del camino. Está más cerca de Moscú que del punto de partida, ¿verdad? Pero los alemanes consideraban que Smolensk era la mitad del camino. Para llegar hasta aquí, fueron cerca de 6 semanas de combate. Desde el 22 de junio hasta el 31 de julio, 6 semanas de combate. El terreno aquí es más pequeño, pero la logística alemana va a ser peor, ¿verdad? Entonces, ¿será que mantener la presión de la forma en que se estaba ejerciendo hasta ese momento contra Moscú, con los dos grupos Panzer aquí, mira, el grupo Panzer II de Guderian y el grupo Panzer III de Hoth, en vez de que el 21 de agosto del 41 en nuestra línea del tiempo hayan sido desviados, uno hacia el norte y otro hacia el sur, si ellos hubieran seguido derecho aquí, mira, hacia Moscú, y si hubieran mantenido la dirección original, será posible que con 6 semanas más Moscú estaría en la mira de los alemanes, o sea, por ahí del 15 de septiembre, porque recordarán que Guderian se desvió aquí hacia el sur porque existía esta cuña aquí. Miren, del Ejército Rojo con los ejércitos de Potapov, Lazó y Kuznetsov aquí, al sur de los pantanos de Pripyat, que preocupaban mucho a Hitler. Y otro hecho fue que la Wehrmacht encontró una segunda oleada de tropas del Ejército Rojo allí, y se dio cuenta de que el golpe final no podría darse aún en 1941. Por lo tanto, Hitler volvió la atención principal de la ofensiva hacia los objetivos económicos, que serían aquí Ucrania y también el Cáucaso, ¿no? O sea, comida y petróleo, relegando el objetivo estratégico de Moscú a un segundo plano. ¿De acuerdo? Pero, gente, esta es una foto de Moscú en 1941 en septiembre. Es la calle Tverskaya, ¿verdad? La avenida Tverskaya, una de las principales de la ciudad. Y pueden ver que el clima todavía está despejado, hay un cielo azul aquí. Y más o menos este sería el aspecto de la ciudad y del clima si los alemanes hubieran llegado a Moscú a mediados de septiembre. Digamos, la segunda quincena de septiembre. Sería una situación totalmente diferente a la que enfrentaron a principios de diciembre cuando de hecho llegaron allí.
Ya después de una temporada de lluvias, ¿verdad? Que en octubre y noviembre cubrió la Unión Soviética. Y también después del comienzo del invierno, cuando el suelo se endureció. Pero ahí también el frío fue durísimo con los soldados alemanes que no estaban preparados para eso. No estaban preparados logísticamente para eso. No se habían distribuido abrigos, ¿ok? Entonces, aquí en ese sentido, en ese punto, si Moscú hubiera sido alcanzada a mediados de septiembre, el ejército rojo que defendía Moscú tampoco sería el mismo ejército rojo que defendió Moscú en diciembre. ¿Por qué? Fue por este tipo de aquí, mira. Fue el 14 de septiembre que este tipo aquí, Richard Sorge, un alemán comunista, espía para la Unión Soviética, que residía allá en Japón. Fue en esta fecha, el 14 de septiembre, que Richard Sorge envió el mensaje más importante de su vida, de su carrera, al Kremlin. Él dijo que Japón había decidido en el más alto nivel que no tenía la intención de iniciar un plan de invasión a la Unión Soviética hasta que Moscú cayera. Mientras Moscú no cayera, Japón no invadiría la Unión Soviética. Conclusión. Stalin retiró desde el Distrito Oriental, Distrito Militar Oriental de la Unión Soviética, ¿verdad? Vladivostok y la frontera con Manchuria retiró 40 divisiones y esas 40 divisiones casi, sí, aproximadamente 500,000 hombres fueron llevados por ferrocarril hacia Occidente, allá al frente de Moscú. Fue ese contingente de tropas el que defendió Moscú. Solo que si los alemanes hubieran llegado a Moscú todavía en septiembre, ese comunicado de Sorge no habría valido de nada, ¿verdad? Porque la ciudad ya estaría siendo atacada. Y entonces todavía tendrías que liberar esas tropas de allá en caso de que se tomara esa decisión, porque es bastante difícil, ¿no? Porque todavía existía la amenaza de invasión japonesa, aún más con la ciudad siendo atacada. Entonces es muy posible que la defensa de Moscú no hubiera sido tan concisa y tan decidida como lo fue en la realidad. Aún más porque ya existía todo el plan de trasladar el gobierno de Moscú a Kuibyshev, ¿vale? Entonces, Kuibyshev, que hoy es Samara, si no me falla la memoria, recibiría al gobierno de Stalin, recibiría todo el gabinete, todo el Consejo Supremo de la Unión Soviética, todo ya había sido preparado para trasladar la capital a Kuibyshev o Samara. De esa manera, no considero imposible que Moscú pudiera haber caído en 1941 después de un desmantelamiento continuo, ¿verdad?, del Ejército Rojo, ya que el suelo frente a Moscú, durante ese avance hipotético de la Wehrmacht, en agosto y septiembre hasta Moscú, aún no se habría convertido en el lodazal en que se transformó 30 días después. Es lo que yo considero hoy, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y cuánto vale realmente Moscú en manos de los alemanes? Podrías preguntarte, ¿pero valdría la pena tomar Moscú? ¿Por qué? Porque Moscú, el gobierno, ¿no? Tú mismo dijiste que pues el gobierno ya había decidido salir de Moscú hacia Samara. Entonces tomas la ciudad y listo, quédate con la ciudad ahí. Históricamente no hubo la invasión de Napoleón que tomó Moscú y aún así el gobierno ruso resistió y al final de cuentas, ¿Napoleón fue derrotado? Sí. En esa época la capital no era Moscú. La capital era San Petersburgo, Petrogrado, ¿no? Moscú era solo una ciudad más. Importante, sí, pero era solo una ciudad más. Ah. Pero ahora tenemos que ver que esto aquí, mira, el mapa ferroviario de Rusia, esto es muy importante, ¿verdad? Esto aquí cuenta mucho. Que no contaba en 1812. El mapa ferroviario de Rusia. Y este es un mapa ferroviario de la Rusia actual, sí. Pero podemos suponer que en esa época, en 1941, era un poco más pequeño que este. Solo que su logística, ¿verdad? Toda su estructura no era muy diferente. Mira esto. ¿Cómo el sistema ferroviario ruso y antes soviético realmente dependía de Moscú? Todavía depende, ¿verdad?
Realmente todo está centralizado en Moscú. Y ustedes están viendo varias secciones aquí de cruces ferroviarios, ¿no es verdad? Que probablemente no existían en esa época. Que probablemente todos esos ferrocarriles estaban realmente centralizados en Moscú, que era el gran centro ferroviario de la Rusia oriental hacia la Rusia occidental. Y, amigo, tomar el centro ferroviario de Moscú, del cual depende la Wehrmacht, pero también depende el Ejército Rojo, porque Rusia no tiene buenas carreteras, ¿no es verdad? Rusia no tiene buenas carreteras, en esa época no las tenía. Esto aquí sería realmente un golpe, porque tomas la capacidad enemiga de transferir contingentes de tropas hacia el sur. Mira este mapa aquí y ve si puedes encontrar alternativas viables para defender Ucrania, por ejemplo, con material que llega allá desde Murmansk. ¿Cómo vas a hacer esa transferencia de manera viable sin el centro neurálgico de Moscú aquí? Claro que la logística se vería bastante afectada, ¿no? También está claro que podemos hablar del impacto político de tener banderas con esvásticas ondeando sobre el Kremlin, ¿no? Grandes banderas rojas con esvásticas decorando la muralla del Kremlin, la Catedral de San Basilio, todo eso. Por supuesto que eso tendría un impacto mediático muy grande. Así como fue la esvástica ondeando allá en la Torre Eiffel, ¿verdad? Todo el mundo vio eso y dijo, oye, Alemania viene con todo, ¿no? Alemania ya ganó. Mucha gente dijo, Alemania ganó. ¿La esvástica ondeando en la Torre Eiffel? ¿Y si la esvástica ondeara sobre el Kremlin, amigo? ¿Cómo quedaría la cuestión del apoyo internacional que recibiría Rusia? ¿Cómo sería vista Rusia internacionalmente? ¿Con un símbolo tan grande como ese siendo destruido? Ah. Con los alemanes destruyendo las estrellas rojas del Kremlin, las 5 estrellas rojas del Kremlin, rompiéndolas, tirándolas desde arriba. ¿No hicieron eso con símbolos de otros países, con las águilas polacas, por ejemplo? Por supuesto que iban a grabar eso, cortando el asta de esas estrellas y haciéndolas caer al suelo y reemplazándolas por la esvástica allá arriba. Quiero decir, sería un gran golpe publicitario. ¿No es así? Entonces, ¿significaría que la Unión Soviética colapsaría instantáneamente? No, no significa eso. Pero que sería un gran golpe. Sí, lo sería. Sobre todo porque quiero que analicen este otro mapa aquí. Este es un mapa de demografía, de densidad poblacional de la Unión Soviética. Miren la distribución de la población en la Unión Soviética. Y fíjate, si mirando este mapa aquí puedes ver la razón detrás del plan alemán de establecer la llamada línea AA. Línea AA es la línea AA, es la línea Arcángel Astrakán. Mira esta línea aquí. Esta línea aquí sería el avance máximo que los alemanes pretendían hacer. Mira lo que hay de este lado de la línea. Básicamente toda la población rusa. Entonces, quien dominara esta zona oriental después de Astracán y Arcángel se quedaría con un gran desierto poblacional. ¿Entendiste? ¿Y cómo impactaría eso a la Unión Soviética en 1942? 42. Una toma de Moscú antes de la firma del Lend-Lease, tal vez. Haría que el Lend-Lease se retrasara. O haría que la alianza Estados Unidos-Rusia no llegara al nivel al que llegó. Tal vez la figura de Stalin se debilitara con una retirada a Samara. Tal vez un golpe de Estado, como muchos investigadores consideran o imaginan, tal vez un golpe de Estado dentro del círculo más alto del poder, esta vez en Samara, quitar a Stalin del poder para poder negociar con los alemanes algún tipo de salida.
En esa situación de la toma de Moscú, yo apostaría que una vez, porque los eventos podrían ser independientes, Estados Unidos podría seguir siendo atacado por Japón en Pearl Harbor, ya que en esa época Japón ya había tomado la decisión de atacar Pearl Harbor. Entonces, tal vez un evento no impactaría en el otro. Y con Estados Unidos en la guerra a principios de 1942, la Unión Soviética y Alemania podrían llegar a un acuerdo. Un acuerdo en el que los alemanes consiguieran una gran extensión de tierra, pero que la Unión Soviética sobreviviera como nación. ¿Para qué? Para que Hitler pudiera centrar sus esfuerzos contra Estados Unidos. Mucha gente ya considera eso, yo ya lo he leído en varios foros incluso. ¿Es una posibilidad? No, yo creo que es un camino que podría haberse seguido. Pero que una caída de Moscú llevaría a la ruptura inmediata de la Unión Soviética, personalmente lo dudo mucho. Pero abriría una ventana para eventos bastante diferentes de los que conocemos. Y entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Estás en desacuerdo conmigo? ¿Ya habías pensado en este escenario? Cuéntanos aquí en los comentarios. Pues si te gustó este video, compártelo con tus amigos, pero también danos un like. Y no olvides suscribirte a la Sala de Guerra para que no te pierdas nada más. Yo me despido por ahora. Te agradezco nuevamente por tu atención y te mando un fuerte abrazo de la Sala de Guerra.